Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos con una tier list de las mejores cartas que puedes equipar a tus caballeros. Vamos a ir con unas recomendaciones, no solo de cuáles me parecen las más interesantes, sino sobre qué caballeros deberían recaer estas cartas y explicar un poquito en qué va a consistir la mejora que nos van a aportar. Como hacemos otras veces, este vídeo lo vamos a cerrar con algunas imbos. Vamos a tirar al estándar, vamos quizá a tirar una al de los deseos. Vamos a tirar también para las figuritas, esto que ya se ha desbloqueado. Mañana te traeré contenido específico sobre qué aporta este pabellón y cómo maxearlo de la mejor manera. Y de amistad creo que todavía no llegamos, así que bueno, estas invocaciones haremos al final del vídeo. Antes que nada, por favor, suscríbete al canal, que es ultra free to play. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades y déjame tu poderosísimo like en este vídeo. Eso me ayuda bastante a seguir creando contenido. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya sabéis que dentro de nuestros caballeros tenemos en el poder definitivo la posibilidad de poner algunas cartas que mejoren en cierto stat o en cierta manera lo que hace el personaje. No solo nos van a dar unos atributos básicos dependiendo del nivel y de las estrellas, sino que van a tener algunos efectos añadidos. Esto como norma general. Recordad que nosotros podemos volver a cero algunas de estas cartas que hemos subido al principio porque teníamos pocas, eran de poca categoría, nos van tocando mejores. Esto siempre se puede retornar, ¿vale? Luego vamos a tener aquí en la mochila, obviamente, todas las que poseemos. Y el tema de los pergaminos también es muy interesante porque dependiendo las cartas que vayamos añadiendo en cada uno de ellos y el tema de las estrellas, pues nos van a ir mejorando estos pabellones, por así decirlo, que tienen unas bonificaciones añadidas. Ojo que también aquí tenemos unas bonificaciones añadidas. Según vamos subiendo, mejorando, esto también nos va a ir aportando a nuestros caballeros. Así que esto no lo dejéis pasar, tenéis que ir aquí, tenéis que ir a desbloquear, veis que va subiendo el valor de origen, lo llama así, y nosotros cuando pasemos de nivel pues nos va a otorgar una bonificación para nuestros caballeros. Mirad, tenemos un valor de origen de 48 sobre 200, desbloqueamos, pasamos a 68, le podemos dar también a inserción rápida, pues bueno, estaríamos ya en 92, cerquita de conseguir el primer bono en este pabellón de cartas, por así decirlo. ¿Vale? Así que esto, por si acaso el juego no os avisa que lo tenéis que hacer, siempre revisadlo, que siempre que trastoquéis, toqueteéis, pongáis, quitéis cartitas, iros por aquí al pergamino porque podemos tener una buena cantidad de stats perdidas por no subirlo, por no activarlo. Y la bonificación, como veis aquí, es para todos los caballeros. Nos va a dar ataque, vida, defensa de los dos tipos. Así que esto también muy interesante, consejito. Te recomiendo que vayas y que no lo dejes porque quizá tengas aquí algo que se te escape en la cuenta. Una vez dicho esto, veis que vamos a poder poner hasta 6 cartas dependiendo del nivel en el que tengamos al personaje. Si lo tenemos en un nivel un poco más bajito, pongámosle que 80 más 11, lo vamos a poder poner 2 cartas. Si lo tenemos ya más 13, nivel 90, vamos a poder 3 cartas colocarles a los personajes. Esto así como una introducción a lo que sería este tema. Nos vamos a ir a la galería y aquí en la galería vamos a poder observar todas las tarjetitas que tenemos de poder definitivo. Veis que están separadas por categoría, poco común, raro, épico o legendario, cada uno con un color. Las verdes, las azules, las moradas y las doradas. Cuanto más abajo, peor nos va a ir con esa carta, porque normalmente nos va a proporcionar mucho menos en lo que va a hacer esta carta que una legendaria. Esto como norma general. Hay algunas que se repiten en lo que hacen. Nos encontramos esta que te incrementa el ataque en un 1 y la podemos encontrar en rara que nos incrementa el ataque en un 1.6. Es la misma carta, solo que como tiene una categoría superior, hace un poquito más. Es un efecto un poquito a mayores. Si fuésemos a la de ataque morada, pues sería un 2.4 en vez de un 1.6, ¿no? Y cuanto mejores son, en épicas y en legendarias ya nos empezamos a encontrar cositas muy buenas y mucho más tech que en las primeras etapas.
¿Qué pasa si estás empezando a jugar? ¿Qué pasa si acabas de desbloquear las cartas? ¿Qué pasa si no tienes muchas? Te voy a contar de las poco comunes cuál me parece a mí que podría ser interesante colocar, siempre tendiendo hacia las raras épicas y legendarias, ¿vale? El cuerno no me parece mala dentro de lo que hay. Incrementar el ataque un 1% podría ser aceptable. Luego tenemos el escudo de Shiryu y a Yoga, que nos van a aumentar la defensa o física o cósmica en 1.6, podría ser también interesante. Y luego nos iríamos al laberinto, que va a incrementarnos la evasión, la capacidad que tenemos nosotros de evitar los golpes del rival. El resto no me terminan a mí de convencer mucho, la verdad. Iki nos aporta un índice crítico de un 1.6, bueno, podría tener también cierto interés, pero el resto, pues la verdad es que no hay muchas y no me parecen extraordinarias, ¿no? Nos van a aumentar la resistencia crítica, todo el bloqueo, así como estadísticas un poco avanzadas, pero en un 1.6, y a mí no me terminan de convencer. Puesto que los caballeros ya van teniendo mucho ataque y mucha defensa, así que me parecería bien estas tres, y luego si le quieres meter evasión, pues tampoco parecería mal. Pero bueno, de estas yo no destacaría desde luego nada más. Nos vamos a las raras. Aquí, ojo que ya podemos tener alguna interesante en las raras, ¿vale? Te voy a pasar a hablar directamente de ellas. Hay algunas que yo no tengo, pero en SEA sí que las hemos probado y son extraordinarias en lo que hacen. A mí me gusta, al menos mucho, Beta de agua subterránea, que dice que la curación recibida se incrementa en un 8%, ¿eh? El porcentaje respecto a lo que ofrecen otras cartas es buenísimo, un 8%. Si nos vamos a la defensa es un 2.4, hemos visto que el ataque era un 2.4 también, incluso aquí el ataque es un 1.6, o sea, ojo que la cureta que ofrece Beta de agua subterránea es un 8. Para tu primera Saori, para tu primera Freya, si no tienes unas cartas superiores, esto me parece extraordinario. Debes equiparle Beta de agua subterránea a Saori. Puedes equipársela también si sale Freya a futuro, ¿vale? Y además no tiene ninguna restricción. No es para caballeros que estén delante, detrás, ni bla, bla, bla. Puedes ponérsela a cualquier caballero, pero va, ojo, mucho mejor con esos dos. Luego tenemos Rápido como el viento, otra carta que a mí me parece extraordinaria. La velocidad de la habilidad se incrementa en un 3.2. La velocidad, ojo, de las habilidades cíclicas y las que tienen cooldown. Esto me parece también extraordinario, ¿eh? Vamos a aumentar la capacidad que tiene nuestro personaje de lanzar esas habilidades cíclicas y cuando tienen un enfriamiento, de que ese enfriamiento se acorte. Con lo cual, esta carta de Rápido como el viento, donde están los 5 amigos, los caballeros de bronce, por favor, tenedla muy en cuenta y ponedla en un caballero. O sea, me parece que si la tenéis que usar y dar cariñito, ¿vale? Me parece que está incluso en categoría épica, por lo que hace, podría saltar perfectamente aquí. Luego nos vamos a ir al Loto. ¿Dónde estás, Loto? Aquí. Esta a mí también me parece interesante. Dice 5 segundos después de comenzar la batalla, el portador gana 10 segundos de cureta. Cada segundo restaura una vida igual al 4% de su ataque. Se puede activar una vez por batalla. Eso es lo malo, se activa una vez por batalla, pero la cureta de 10 segundos es bastante buena y cada segundo restaura vida igual al 4% del ataque. Al final, estas cositas se van notando, ¿no? Equipar un Loto a un par de personajes que quizás son de los débiles, de los que buscamos que sean autosustentables, a los auto-healers, a todo este tipo de personajes les puede venir de lujo. Aquellos que son un poquito más frágiles o que combinan el support con el ataque, pues ojo que también les puede venir de lujo, ¿eh? Estoy pensando, yo que sé, en un Mu, misma Saori, personajes como Piscis, que también hace daño y que va recuperando vidas y además le metes Loto, pues bueno, se va a potenciar mucho y se pueden convertir en muy molestos en cualquier tipo de situación. Pasando a Gota de lluvia dulce, o no sé cómo se llama, una caída de lluvia dulce o algo así, esta gota dice que después de ingresar el valor de la ira incrementa en 40. La ira la necesitamos para lanzar el ultimate y ojo que esto nos puede dar una ventaja muy significativa. Nos va casi a duplicar el poder hacer un ultimate muy rápido. Para la exclamación de Athena, por ejemplo, con Mu, que es un ultimate poderosísimo, lo podemos necesitar.
para personajes que controlan con su ultimate, hacerlo lo más rápido posible, esto nos puede venir de lujo. Así que no desdeñéis aquellas que aumentan la velocidad de lo que sea, las hay mejores y peores, y también las que aumentan la ira, porque nosotros no lo vamos a poder conseguir casi de ninguna otra manera más que con las cartas. Loto y esta gota me parecen, ya os digo, extraordinarias, junto con la cureta que hemos visto de beta de agua y rápido como el viento, que aumenta la velocidad cíclica y acorta el cooldown. La última que yo destacaría de las raras, de las que hay por aquí, sería contragolpe. Dice, cuando la vida del portador está por debajo del 20%, inflige daño físico igual al 40% de su propio ataque al objetivo agresivo con una probabilidad del 40% de aturdirle durante un segundo. Me gusta, pero la pondría por debajo, ¿no? Me gusta porque quizá es un poco más tech, porque aquí tenemos la probabilidad de además aturdir, es verdad que solo un poquito durante un segundo y solo se activa una vez por batalla. Bueno, si la tienes la puedes equipar a ver qué tal te va y jugar con las probabilidades, si no, estaría de entre las que hemos destacado la última, ¿eh? De las raras, si tuviese que hacer una clasificación, yo particularmente me quedaría con beta de agua por ese 8% de cureta, siendo además de una categoría bastante inferior. Luego me quedaría con loto o gota de lluvia, luego rápido como el viento y la última, el contragolpe. Si nos pasamos a las épicas, aquí ya tenemos también cosas muy interesantes. Yo te voy a destacar algunas. Sith Veloz. Incrementa la velocidad de ataque en un 6%. Lo mismo, nos va a ayudar a desarrollar todas nuestras habilidades de una manera mucho más efectiva y a aplicar efectos, curetas, todo lo que hacen los caballeros, pues un poquito más rápido. Lo estamos viendo todas las cartas a nivel 1, luego esto se va aumentando con más estrellas, pero bueno, las analizamos a nivel 1. Sith Veloz, me gusta. Nos vamos a ir a Marea. Otra de las que al entrar la ira va aumentando, esta vez 20 por segundo durante 5 segundos. Es decir, nos va a completar lo que es la ira en 5 segundos. Esto ya te garantiza que empiezas con un ultimate en la primera parte de la pelea. La verdad es que me parece que Energía de Marea está muy bien. Lo mismo, para personajes que necesitas que su habilidad se desarrolle de manera muy rápida. Estoy pensando ya no solo en los que te he nombrado, sino en los finishers. Un Aioros de Sagitario le puede venir muy bien, un Shura le puede venir muy bien, si tienes Saga, si tienes Evil Saga. Cuando salga nuestro Odin Seiya, esta también le puede venir muy bien, porque va a hacer que lance el ultimate y eso le va a dar más velocidad, va a atacar más veces, va a lanzar más ultimates, más velocidad, así en un ciclo casi sin final. Recuerda que tienes un vídeo en el canal donde ya te he comentado las habilidades de Odin Seiya y te lo he enseñado en su gameplay. Y esta Energía de Marea, la verdad es que top. A mí me parece desde luego muy top. Te voy a destacar otras 3. Si las encuentro, el muro de defensa aérea no me parece mala tampoco. Cuando la vida es inferior al 20%, el portador obtiene un escudo del 50% del ataque, que continúa durante 8 segundos. Bueno, puede ser interesante para esos supports, para esos tanques que tienen escudos, para un Tauro, por ejemplo, para un Mu, para un Leo, quizá también, para personajes ahí que están tragando daño y que esto puede ayudarles en su supervivencia y que desarrollen quizá una recuperación de vida más efectiva, que a dar tiempo a que llegue la cureta o a quizá atacar en su última oportunidad con su último aliento. Así que, bueno, este muro de defensa aérea no me parece malo, me parece también bastante aprovechable. Nos vamos a ir, a ver, barrera de cristal sería la otra que yo te destacaría. Cuando el portador aplica un escudo, aquí aparece Mu por algo, el valor del escudo incrementa en un 6%. Bueno, pues le va bastante bien a Mu, no te voy a engañar. Pero bueno, todos aquellos que pongan escuditos también se pueden aprovechar. Estamos en un meta muy de escuditos. Por eso en las legendarias te voy a hablar de alguna carta que ataca directamente sobrepasando los escudos, ignorando los escudos, que me parece lo más top que te puedes encontrar ahora mismo. Pero bueno, esta barrera también me parecería bastante útil. Y de todas estas, que hay algunas que aplican veneno, por ejemplo, o quemadura, y todavía no tenemos muchos personajes o el meta no está muy por ahí, esto será más importante quizá en el mid-game. Te voy a destacar Reflejo Calmado. Me gusta a mí esta carta. Después de ingresar, el portador tiene un 60% de probabilidad de obtener estabilidad durante 20 segundos. 20 segundos es una barbaridad, ¿eh?
¿Qué nos dice esta estabilidad? Que eres inmune al alzar, al repeler, al endurecer y al derribar. Ese famoso knock up, knock down, esos famosos lanzamientos que hacen algunos personajes, ese empuje que hacen algunos personajes, eso no te va a afectar durante 20 segundos. Es verdad que no es un 100%, es un 60%, pero ojo, va a entrar muchas veces. Si la estabilidad se aplica con éxito durante esa duración, el daño físico y mental propio infligido se reduce un poquito, pero bueno, estás ganando el que puedas seguir atacando, mientras que si te derriban, te alzan, te exilian, te mierdan, no vas a poder hacer nada. Así que creo que es un peaje que se puede pagar con gusto. Este sería un poco el resumen que yo te hago de las épicas. Me gusta mucho Sith Veloz, me gusta mucho este reflejo calmado, la verdad. Me gusta Marea, porque te garantiza un ultimate con esos 20 de ira durante 5 segundos. Me gusta Muro, me gusta Barrera, ¿vale? Esas son las que te destaco. Y nos vamos a lo legendario. Aquí hay muchas, muy variadas, y algunas que son bastante restrictivas al personaje. Si nos vamos a la parte final, quitando el hecho de que hay muchas que ni siquiera están desarrolladas en el juego, no se pueden conseguir porque no está el personaje todavía, la carta de Freya, pues sí, será importante para Freya cuando salga Freya, no te voy a hablar de esto ahora, ¿no? Tenemos aquí algunas que son muy, muy, muy particulares. Te voy a contar de las generales o de las que sí que se pueden conseguir, cuáles creo que son interesantes. Habría dos versiones de una misma carta y una superior a otra. Te estoy hablando de herencia de Excalibur. Esta, la que tiene aquí el brazo de lo que sería, no sé si será Sirju con su maestro Sura, no sé si será Sura, este ataque, porque quizá la Excalibur, bueno, puede ser de los dos, ¿no? Yo creo, ya me dejaréis en comentarios a ver si me estoy yo equivocando. Dice, el índice crítico va a aumentarse en un 4 y el daño crítico en un 8. Bien, me sirve. Pero tenemos otra, la Excalibur poderosa aquí ya con Sura, inconfundiblemente, que dice, el portador inflige 10% de daño incrementado a los objetivos protegidos, efecto permanente, al atacar a un objetivo escudado. El objetivo recibe un daño verdadero adicional igual al 16% del ataque del portador. Enfriamiento, activación, 20 segundos. Esta, ahora mismo, me parecería como la carta más importante. Os lo digo de todo corazón, me parecería como la carta más importante, la Excalibur poderosa. Yo no la tengo, F por mí. Pero tal y como está el meta, me parece que esta es brutal. Brutal, la Excalibur poderosa. La Excalibur normal te va a incrementar el ataque y el crítico, que me parece bien, pero esta es como la versión superior, la Excalibur poderosa, que hace que cualquiera que esté escudado se va a tragar unos buenos bombazos. Esa sería una que te quiero destacar porque es muy buena. De daño como tal, vamos a tener la de... A ver si te la encuentro. La de Seiya Odin, que no la estoy viendo por aquí. Pero vamos, también está por aquí por el códex, la de Seiya Odin. Esta, la armadura de Odin, que ya te la he analizado en el vídeo donde te hablo del personaje, que hace que la velocidad de ataque aumente con una serie de capas. Cuando llega a las 20 capas gana el efecto de espada divina. Cada 5 ataques básicos se activa un corte adicional que inflige un porcentaje de daño físico. Esta es de daño, pero es para el frente y muy específica para este personaje, ¿vale? Si te gustan las cartas de daño, tienes, y vas a por Seiya Odin, esta carta te va a servir muchísimo, ¿vale? Es otra carta de daño que sin ninguna duda me parece extraordinaria. Y luego no sé si destacarte alguna más o nos vamos a algunas más tech. Esta de quemadura, lo mismo, está muy bien, pero cuando haya más personajes que apliquen quemadura, de momento no tenemos muchos personajes o no tenemos un meta muy de quemadura. Y yo creo que por aquí no te voy a destacar ninguna más, ¿no? Yo creo que con las dos de Excalibur tendría suficiente daño, porque yo sinceramente creo que la mezcla de tech de cartas es lo que cotiza. O sea, no metas 2 cartas de daño y 0 de lo demás. Hay que meter un poquito de daño y hay que meter algo más de ira, de derribos, cosas así, ¿vale? Mezclar un poquito para tener una mejor tech. Así que yo creo que con la Excalibur poderosa, la Excalibur y el turno de Seiya Odin, suficiente.
Nos vamos ya a las tech, a las cartas que tienen un poquito de todo. Te voy a destacar, a ver, por ejemplo, si la encuentro... Energía de Aurora, que no la estoy viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, Energía Aurora. Esta está, para mí, súper top. 15 segundos después del comienzo de la batalla, el portador y un caballero aliado aleatorio gana 100 de ira. Es decir, Ultimate al canto 2 personajes. El efecto, además, se acumula si el equipo lleva más de uno. Es decir, si llevas... puedes equipar, tú imagínate... 2, 4, 6 y 6, 12 cartas o 15 cartas. Metes 2, te garantizas que 4 personajes vayan a lanzar su ultimate. O sea que esto es muy bueno, ¿eh? Además, casi todos al mismo tiempo, con lo cual te metes ahí muy poquitos segundos una cantidad de daño, cureta o control, lo que vayas a hacer, muy interesante, ¿eh? Así que Energía Aurora me parece sin ninguna duda una de esas cartas tech que tenéis que tener en cuenta y que se stackean. Podéis llevar varios caballeros esta Energía Aurora. Al lado tenemos Templo Abrumador, con esta escalinata axial sobre podio, en este templo octástilo, ¿no? Sí, octástilo, había pocos en Grecia, octástilo, el Partenón y poco más. Bueno, dice que segundos después del comienzo de la batalla, reduce la ira de 2 caballeros enemigos aleatorios en 100. El efecto se acumula, es decir, es la antítesis, es el counter directo de Energía Aurora, este templo. Si te equipas 2 y 2, prácticamente estás inutilizando los ultimates del enemigo. Porque además esto es 10 segundos después del comienzo de la batalla. O es muy rápido, va con esas cartas de velocidad que te digo, o se va a tragar una buena reducción de sus probabilidades de hacerte daño en batalla. Así que Energía Aurora y este Templo Abrumador yo las pondría muy arriba, ¿eh? No son de daño, son tech, pero para mí está como la Excalibur poderosa, sería como elegir algo de esto, me parece lo top. Excalibur poderosa, Energía Aurora o Templo, de esas tres, yo top tier SS, UR, Ultra S, Turbo Cosmic, URS, doble. Si luego quieres alguna otra recomendación, la fortaleza móvil, pues bueno, tiene su aquel, cada 15 segundos realiza un pisotón de guerra infligiendo daño igual al 3% de la vida máxima del portador a los enemigos. Esto es en área. Si la vida del portador es mayor que la del enemigo, el enemigo queda aturdido. Si es menor, hay una probabilidad de aturdirlo también. Entonces, pues bueno, tiene su aquel porque es un poquito de daño, un poquito de tech. Ahí está, más rollo Tauro. Luego te quiero destacar otra, Niebla Invisible. A ver si la encuentro. Niebla Invisible o Bosque de Niebla. No, esta no era, no. Bosque de Niebla, Niebla Invisible. A ver si la encuentro. O he apuntado yo mal. Pues lo he apuntado yo el nombre mal. A lo mejor sí que era esa. A ver, Bosque de Niebla. El índice de evasión incrementa el 4%. Ah, sí, calla, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Niebla Invisible. Lo llamaba yo, traducción de la SEA. Bosque de Niebla. El índice de evasión incrementa en 4%. Esta parte, bueno, nos interesa relativamente. Pero ojo, se vuelve invisible durante 4 segundos después de ingresar. Aquí, seguro que habéis visto que hay personajes que de repente desaparecen. Ptolemy, el Cuervo. No les puedes hacer daño de ninguna manera. Y te están haciendo daño a ti. Bueno, pues esta carta nos haría algo así. Te vuelves invisible durante 4 segundos. Tú imagínate, si le metes cartas de velocidad, tema de los ultimates y tal, puedes atacar bastante, meter una cíclica, meter un ultimate casi sin que te toquen, porque no estás realmente en el campo de batalla, no eres un enemigo seleccionable. Así que esta también me parece que tiene cierta importancia. Y la última que te quiero destacar es una que tiene anti-resu, que quizá para el meta que viene pueda ser interesante, que es esta, de arrebato desesperado. Al salir libera un ataque de energía sobre el derrotador, infligiendo daño verdadero igual al 40% del ataque. Lo del daño verdadero siempre muy interesante, ignora las defensas. Y los derriba durante evitando la resu. Bueno, esto quizá a futuro, personajes que puedan tener este tipo de características o que aporten resu. Creo que Saori, bien subida, ¿no? También podría llegar a hacer algo de resu. Pues es una anti-resu que de momento creo que no es muy útil en el meta actual,
pero a futuro, quién sabe, ¿no? Esta tenla en cuenta. Si te toca o la tienes en la cuenta, pues no la mires con malos ojos porque quizá sí que tenga mucho interés de cara a futuro. Ese sería un repaso, yo creo que por las cartas que tenemos actualmente, las que más van a salir, las que podemos conseguir, las que nos van a dar más. Simplemente, pues bueno, ya veis que yo intento meter algo de energía, algo de daño y algo de tech en los personajes. Siempre voy así con un poquito de mezcla. En los que tengo 3, en los que tengo 2, pues lo hago como buenamente puedo. Ya os digo, pues en Saori siempre meter algo que la dé más cureta o que la proteja un poquito más. En los que hacen daño, pues meterles daño. Pero vamos, ya veis que yo siempre voy con temas de energías, temas de velocidad y luego otra. Pues, hombre, a Moon le meto, por ejemplo, esta, ¿no? Golpe de serpiente, que es veneno para Piscis. Tengo esta carta, pues bueno, no es que le vaya especialmente bien a Piscis, pero bueno, meto el antirresu y ya está. Sith veloz, velocidad. Bueno, pues voy metiendo siempre una cartita un poco más tech y una carta que se amolda al personaje. Si es de PS de daño, si es de support, si es de cureta, cureta. Esa es la recomendación de cara al armado de las tarjetitas de las cartas del poder definitivo. Para cerrar el vídeo, por favor, revisad todos el tema de los pergaminos de origen, que si el juego no os avisa os podéis estar perdiendo unos bonos bastante golosos. Por favor, id a vuestras cartas, revisad si tenéis algunas de las que hemos comentado. Equipad siempre una tech rollo velocidad, rollo rabia para los ultimates y meted luego otra que vaya con el personaje, ¿vale? Con el espíritu del personaje, bien sea daño, bien sea escuditos, bien sea cureta. Y si te vas a las épicas, te recuerdo, Sith veloz, marea, muro, barrera. Si te vas a las raras, que son fáciles de conseguir, beta de agua, beta de agua, beta de agua, rápido como el viento, loto, gota. Y si te vas a las legendarias, la Excalibur poderosa, la energía aurora, el templo ese griego que hemos visto, y luego ya te puedes ir a buscar otra que te guste. Pero creo que ese es el repaso a toda la chapa que te he dado sobre las cartas. Espero que no te haya aburrido, que te haya divertido, que te haya entretenido y sobre todo que hayas aprendido, que es el espíritu de estos vídeos, sobre cosas más específicas del juego. Pues una vez más te pido tu poderosísimo like, que me dejes en la cajita de los comentarios qué te ha parecido el vídeo, si quieres que haga contenido sobre cualquier otra cosa. Mañana iremos con las figuritas, cuando veas este vídeo, que sepas que dentro de poco en el canal tendrás ese contenido si no está ya. Hay mucho contenido en el canal sobre este juego que te puede interesar, cómo montar alineaciones, los mejores personajes para empezar, el próximo banner, cómo evitar cagadas. Bueno, hay miles de cosas que creo que te van a interesar mucho, así que dale un ojito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Saludos, gracias a todos los miembros del canal, a los que aportáis ahí en los estrenos, Hayase, bancándola siempre. Y si tú también quieres aportar, bienvenido seas, te lo agradezco un montonazo. Nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Ay, calla! Las invocaciones. Las invocaciones, las invocaciones, las invocaciones. Bueno, bonus track, invocaciones, que me iba sin hacer las invocaciones. Calla, 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 calla. Lo más importante y me lo pierdo. Vale. Vamos a ver qué sale. Estas las estoy guardando. Espero, si has llegado hasta aquí, toma consejo de gratis. Que sean los mismos boletos estos para Odin Seiya, ¿eh? Es verdad que he estado hablando con Abe y los que son de otra facción rollo Asgard puede que saquen otros tickets. Tengo miedo de que no sean estos mismos tickets, ¿eh? Yo pensaba que sí y os he estado respondiendo en comentarios diciendo que sí que estos tickets pueden valer para el siguiente banner, pero no lo sé si estos morados los dejarán para personajes del santuario y los de Asgard serán como congelados, como color gélido. Sería un palazo, porque aquellos que hemos estado ahorrando, es verdad que esto nos va a servir para cualquier otro personaje del santuario, no de Asgard, pero sería volver a empezar de cero. Espero que no cometan ese error, y si no, pues F. Vamos a tirar aquí estas 10. Si me sale, no sé, un Milo, por ejemplo, que tiene un 0.01, me daría por muy satisfecho, y si no, con cualquier cosa SR me vale. Bueno, no hay dorado.
Me voy a comer tremenda mierda. Un Iki negro. Nah, una Saori que la tengo a full. Esto pa' Chopez. Vamos para atrás. En el de deseos. No sé si cambiar a Mu, fíjate. No sé si cambiar a Mu. Voy a ver cómo los tengo de aquí. De estrellitas para poder subir. 2 de 5, 1 de 4. 1 de 4. Buah. Buah. Me queda bastante camino para casi cualquiera, ¿no? Intentamos meter otro Sagitario, un Mu, no sé. O uno que no tenga, quizá. Ponga máscara, a ver si sacamos a máscara. Pero es que sacar más personajes y luego nos voy a subir. Vamos a dejarlo así, a Mu y a Leo, que me gustan. Venga, al lío. A ver si hay algo, si a lo mejor luego no me sale nada. Tiramos la monedita. Para adelante. Venga, doradito cae. Doradito cae. ¡Ay, qué puta mierda! No sé para qué me lo pienso tanto si luego no me da nada esto. 2 Guilties, un Jamián. Al hoyo. Bueno, pues a ver si tenemos más suerte aquí tirando por el tema de las figuritas. Aquí lo mismo, las tenemos de varias categorías, solo que aquí creo que caen con más frecuencia, por lo que yo sé de SEA, por lo que he visto el tema de las SSR. Aquí siempre como que suelen tirarte una SSR. Mirad, hay 1000 además. Tiene un 0.16 y esto un 4.5 y un SSR mira 10.25, así que aquí siempre suele caer una cada vez que haces una multi. Dicho esto, obviamente no me tocará ninguna. ¿Veis? Unicornio, Andrómeda negro, plateada, Jamián, el Pegasus, el Siriu negro. Bueno, me han tocado unas cuantas. Ah, sí que me ha tocado una cosita dorada, el pulido. ¿Qué pasa? No sé dónde he dado. ¿He dado a invocar otra vez? Bueno, una Tetis. Y 2 pastas de pulido. Bueno, ni tan mal. A ver cuánto cuesta esta mierda. 160 cuesta menos que las invocaciones normales. Voy a tirar los 5 que me quedan, ya que estamos. Pasta de pulido. Para mejorar las figuritas. Un Cassios. Pasta de pulido. Mira, una nueva. De Geki. Me siguen quedando. Pasta de pulido. Y listo. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Aquí tenemos las figuritas, las activamos, esto como siempre, y vamos ganándonos unos poquitos de bonos. Pues ahora ya sí, ahora ya acabamos con esto. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí con las invocaciones, en las que no me ha tocado nada, como siempre. Pero bueno, no pasa nada, seguimos con ánimo, dándole caña al juego. Muchísimas gracias por haber visto este contenido y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!